Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Gracias por estar viendo este video porque sé que les va a encantar. Hoy preparé alambre de res con chorizo. Queda riquísimo y es muy fácil de preparar. Les invito a que se queden a ver toda la receta. Y recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Son todos los ingredientes, recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar este delicioso platillo. Pues ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es empezar a preparar nuestras verduras para tener todo listo. La cebolla la vamos a partir en trozos, no muy chicos, que se note la cebolla, para darle la idea del alambre, así. Recuerden, la cebolla también es al gusto, si quieren agregarle más o un poco menos, ya es cuestión de gustos. El pimiento lo vamos a partir también en trozos grandes. A este le vamos a quitar el cabo, le vamos a quitar las semillas y las venas que tienen por dentro. Se pueden ayudar con una cucharita, con un cuchillo o con la mano. Los pimientos los vamos a cortar igual en cuadros un poco grandes para que se vean muy bien. Y esto lo vamos a hacer con todos los pimientos. La cantidad de pimiento también es al gusto. Si ustedes lo quieren hacer más rendidor, pueden agregarle un poco más de pimiento y el sabor que le da el chorizo y el bistec va a quedar increíble. En un sartén vamos a agregar el chorizo. Ahora no lo preparé, lo compré ya hecho. Entonces voy a ver si suelta mucha grasa, no va a ser necesario agregarle aparte el aceite extra. Voy a esperar un momentito. Lo vamos a dejar aquí hasta que esté bien cocido y que se dore un poco. En lo que se termina de guisar el chorizo que tengo en otro sartén, aquí en este otro voy a agregar un poco de aceite. Más o menos le agregué una cucharada sopera, porque cuando esté el chorizo ya vi que está soltando un poco de grasa. Solamente si es necesario le podemos agregar a nuestro alambre de res y chorizo. Aquí voy a agregar el bistec, que como ven yo lo pedí partido ya en cuadritos para tenerlo listo. Al bistec le vamos a agregar un poco de sal. Más o menos le puse media cucharada cafetera de sal de grano y pimienta al gusto. Pero la sal también es al gusto, no porque yo le puse media cucharada cafetera, ustedes agreguen lo mismo. Si les gusta más saladito, lo pueden agregar más o un poco menos. Vamos a dejar que también el bistec se empiece a guisar, que quede ligeramente dorado para que no nos vaya a quedar tan reseco. El bistec de res ya está listo, le voy a apagar y ahora lo voy a retirar del sartén para empezar a guisar aquí la cebolla. Como no le quedó grasa de la carne al sartén, voy a agregar aquí de la grasa que soltó el chorizo, 2 cucharadas soperas, y aquí vamos a agregar la cebolla. Vamos a agregar también el ajo picado y vamos a sofreír un poco. Tenemos que cuidar que el ajo no se nos queme para que no amargue nuestro alambre de res y chorizo. Ya que les empiece a dar ese aroma que da la cebolla y el ajo, es el momento de agregar nuestros pimientos. Los dejamos aquí unos 3 minutitos
para que se suavicen los pimientos. No van a quedar muy blanditos, pero sí se alcanzan a suavizar. Dejé los pimientos y la cebolla durante 3 minutos y vean qué bonitos estos colores. Ya con la vista les va a dar hambre y el olor que tiene ahorita está increíble. Ahora vamos a agregarles la carne. Vamos a mezclar bien. Y agregamos también el chorizo. En mi canal tengo también la receta de cómo preparar chorizo sin nada de grasa. Queda muy bueno para que lo busquen y lo preparen. Aquí dejé escurriendo el chorizo. Ya ven que le había quitado un poquito de grasa para no llevar tanta grasa al guisado. Vamos a dejarlo unos 2 minutos para que todos los sabores se integren. Podemos dejarlo tapado y después le voy a agregar el queso. Lo vamos a dejar a fuego bajito, lo más bajito que pueda. Y por último, como les había comentado, vamos a agregarles el queso. Yo en este caso estoy utilizando queso manchego, pero pueden utilizar queso Oaxaca, queso de adobera, cualquier queso que se funda. Y luego, ¿qué les parece si nos hacemos pueden ser unos taquitos en tortillas de harina? Y va a quedar súper bueno. Agregamos el queso y lo podemos tapar para que se termine de fundir. Vean qué hermoso se ve este alambre de res y chorizo y el olor que tiene. Quisiera que pudieran olerlo. Pues ahora sí, ya está listo para emplatarlo. Voy a servir una buena porción. Vean. ¡Ay, qué rico se ve! Con esto es suficiente. Y ahora sí, pues no queda otra más que probarlo. Mi camarógrafo se le está haciendo agua a la boca. Si escuchan algún ruido raro, es que está pasando saliva. Pero primero quiero probar este alambre que ya tengo preparado. Riquísimo. Los ingredientes que necesitamos para el alambre de res con chorizo son 350 gramos de bistec de res, del que ustedes quieran, 200 gramos de queso que se funda, el cuarto de una cebolla, 300 gramos de chorizo. Ocupamos pimientos de colores o del que tengan en casa. Si le ponen de varios colores se va a ver mejor, va a llamar mucho la atención. 2 dientes de ajo picados, aceite, unas 2 cucharadas soperas, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar este delicioso platillo. Pues ahora sí, manos a la obra.